Bien, hermanos, buenos días, bienvenidos todos una vez más, el Señor les bendiga. Estamos todos preparados para alabar, bendecir al Señor y escuchar una vez más su palabra, la que va a aumentar nuestra fe. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a hablar un tema de la fe, pero desde otro punto de vista. Hoy día sabemos que hay mucha dificultad, problemas. La fe de muchos se está flaqueando, la gente está complicada por la situación que estamos viviendo y esto se pensaba que era algo pasajero, pero cada día va empeorando más. Entonces la incertidumbre de trabajo, de cuánto tiempo va a durar esto, de estar encerrado, no poder visitar los familiares, que hay cumpleaños, hay fiestas especiales o fechas especiales para cada uno de nuestra familia, y ahí estamos sin poder asistir, ¿cierto? Se ha perdido bastante en cuanto a la comunión familiar, ¿cierto? Incluso con amigos. Y la paciencia y la fe de muchos empieza a decaer. Déjenme hacerle un comentario de la fe. Ustedes saben que Abraham, ya les expliqué hace unos días atrás, el padre de la fe, y esperó mucho tiempo antes de que viera lo prometido por Dios. E incluso él no vio la tierra prometida, porque él tuvo que salir de ahí después, ¿cierto? Israel tuvo que salir de ahí, y después de 4 generaciones volvieron a la tierra prometida, y aun cuando volvían se encontraron muchos obstáculos. Primero, Egipto, que no les dejaba salir, luego, cierto, el mar, tantos problemas, dificultades que pasaron los 40 años en el desierto, también por testarudez de ellos y por falta de confianza y fe en lo que Dios había prometido. Y llegamos al libro de Josué, al capítulo 5 y al verso 13 especialmente. Pero antes quiero leerles en el libro de Hebreos 11:30. Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Ahí les voy a comentar la historia. Muchos ya los que han leído la Biblia la saben, ¿cierto? Por la fe cayeron estos muros. Después de 400 años de la 4ª generación, Israel empieza a hacer uso o a tomar la tierra que antes les pertenecía, la cual Dios se la había dado. Pero no se encontraron con un camino fácil, sino que estuvo lleno de dificultades, tal vez como el camino que está corriendo usted ahora. Tal vez las dificultades, problemas que está pasando, no sé cuáles son, enfermedades, falta de trabajo, problemas sentimentales, realmente no lo sé. Pero déjeme decirle que Satanás siempre se ha preocupado de poner obstáculos y grandes muros a nosotros para devolvernos, para creer que son, que no se pueden sortear, que no se pueden pasar. La verdad es que lo único que falla ahí es la fe. Entonces, Jericó, una de las ciudades más antiguas, grande, fortificada, una ciudad fuertemente amurallada, pero fuertemente pagana e inmoral, llena de iniquidad. Dios había dado tiempo a Jericó y a todas las ciudades vecinas y paganas para que se arrepintieran, hasta que llegó el momento en que Dios, viendo que no había caso de convertirse de sus malos caminos, empieza a actuar y a hacer lo que él tiene que hacer. Entre la tierra prometida e Israel había un obstáculo, hubieron varios, sortearon varios, ¿cierto? Pero uno de los obstáculos más grandes era Jericó. Y Jericó se creían los dueños ahí, los reyes, ¿cierto? Que eran
invencible. Tenían una gran muralla, ¿cierto?, alrededor de toda la ciudad. Y era un obstáculo bastante grande. Pero la verdad es que para el que cree todo le es posible. Y Josué, es posible para Josué, ¿cierto?, hacer lo que hizo porque creyó. ¿Qué significa o qué significaba eso en ese tiempo? Un obstáculo, ¿cierto?, que Dios debía removerlo. Quédese con eso, un obstáculo que Dios debía removerlo. Al final del estudio usted se da cuenta que es Dios quien remueve los obstáculos. ¿Qué significa hoy? Hoy siguen habiendo obstáculos entre Dios y nosotros. ¿Qué clase de obstáculo usted está viviendo? ¿Qué Jericó está viviendo? ¿Qué murallas tan altas hay que le impiden creer o servir fielmente a Dios? Yo no lo sé. ¿Qué significa personalmente? ¿Qué significa para usted? Que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo se mueven todas las cosas. Todo es posible. El libro de Mateo, el capítulo 9, verso 29, 9:29, habían dos ciegos, ¿cierto?, que se acercan a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y piden ser recobrada la vista. El Señor Jesús le hace una pregunta: ¿crees? Y ellos dicen, sí, creo, sí creemos, o sí creo. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Conforme a vuestra fe sea hecho. E inmediatamente ellos quedaron, se les fue la ceguera y pudieron ver. Hermanos, conforme a la fe que nosotros tengamos, es que Dios va a actuar y va a hacer la obra, lo que tiene planeado hacer. Entonces, ¿cómo superar los obstáculos? Hebreos capítulo 11, verso 30 dice claramente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear 7 días. No fue inmediato, hubo un trabajo. ¿Dios pudo haberlo derribado en el primer día que Josué se presentó a aquel lugar? Sí, pero Dios quiso dar la oportunidad a los de Jericó para que se arrepintieran y la oportunidad a Israel para que no desmayaran y aumentara su fe. Entonces, Dios siempre va a esperar. Esperó con Abraham mucho tiempo para darle el hijo de la promesa. Mucho tiempo. Esperó 400 años, ¿cierto?, Israel en esclavitud en Egipto, hasta que salieron para tomar la tierra prometida. Y ahí Dios la tenía guardada. Habían hombres, ¿cierto?, que habían construido otras ciudades ahí en aquel lugar que era la tierra prometida. Pero, ¿saben? Era para que plantaran viñas, olivares, ¿cierto?, que los israelitas como ausentes no podían hacer. Por eso le dice que cuando entren a la tierra que había prometido a Abraham, su padre, se iban a encontrar con viñas, olivares, ¿cierto?, pozos que ellos no habían cavado y se iban a envanecer. Dios, aunque la tierra la estaban ocupando los paganos, estaba preparando la tierra para su pueblo. Por fe cayeron los muros de Jericó después de 7 días. 7 días. Josué el capítulo 5 y el verso 13. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué lo hizo así. Miren qué interesante. Josué tuvo una conversación con Dios, con Jesucristo mismo. Esto se llama teofanía. No era un ángel. ¿Por qué no era un ángel? Porque Josué se postró a tierra para adorar. Y el ángel no le dijo: no me adores, soy consiervo tuyo. No. El ángel, que era Jesús, permitió la adoración. ¿Quién es digno de toda honra, gloria y nuestra adoración? Dios Padre, en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este caso vino, ¿cierto?, Jesucristo mismo. Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Dios mismo, y escuchó lo que le dijo, lo que le mandó hacer. En el verso 6:1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, en la persona de Jesucristo, el ángel que vieron ahí, teofanía que se llama, Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Y le da la orden: rodéales pues en la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y el día 7, ¿cierto?, 7 sacerdotes llevarán bocina, cuernos de carnero, delante del arca, y del 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Los sacerdotes tocarán la bocina, y cuando toquen la bocina prolongadamente, el cuerno de carnero, así que oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho por donde está. Entonces Josué escuchó a Dios, Josué escuchó a Jesús. No estaba haciendo las cosas por capricho, porque él quería. La fe comienza y aumenta cada vez que escuchamos la voz de Dios. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír por la voz de Dios. Observando la poderosa Jericó, Josué estaba mirando, cuando de pronto aparece este varón, que él no sabía si era a favor de él o en contra de él, y saca su espada y va apresuradamente hacia él y lo enfrenta, ¿cierto?, preguntando: ¿quién eres? Como les dije, Josué adoró, y sabemos que fue un ángel, porque si no, no hubiese permitido que le adoraran. Muchas personas miran a Jericó y no miran a Cristo. Josué se tuvo que dar la vuelta para mirar al varón que era el príncipe, que era Jesús mismo, y cuando le miró tomó confianza y le adoró. Nosotros, en vez de estar adorando a Jesús, estamos adorando hacia Jericó, estamos adorando al mundo. Y en vez de tener la confianza en Jesús, tenemos miedo a las murallas de Jericó que hay frente nuestro. Eso es falta de fe. ¿Cuál es el trabajo de la fe? El trabajo de la fe es actuar en cuanto a lo que Dios nos dice hacer. Dios no le dijo que construyera trinchera, que hiciera catapultas o algo extraño, que juntara piedra, honda, lanza. No le dijo nada de eso. Afilen su espada. Fue raro seguramente para este general que era Josué. Era el general del ejército, era el líder. ¿Por qué habría hecho esto Dios? Para probar la genuina fe de Josué. Dios muchas veces hace cosas que a nosotros nos parecen imposibles.
Pero recuerde que la fe es certeza y convicción de lo que no vemos y esperamos. Entonces muchas veces Dios pide cosas que al parecer a nosotros no tienen sentido. Seguramente para Josué, que era una estrategia de guerra o estratega de guerra y que había peleado muchas batallas y había salido victorioso, le tiene que haber parecido raro esto que Dios le dice. Pero, ¿qué hizo él? Obedeció, creyó. Usted quiere tomar a veces la solución en sus manos y buscando la solución humana a dichos problemas que tiene, yo no sé cuáles son, pero ¿cuánto ha adorado a Dios y ha esperado? ¿Cuánto ha preguntado a Dios? La Biblia no es un libro que se debe explicar o que necesita explicación, sino es un libro que se debe obedecer. Yo sé que hay muchos que estudian diferentes formas de entender la Biblia, de buscar esto y buscar lo otro, está bien. Pero la Biblia está escrita para que el hombre más neófito como yo, el más insignificante, pero lleno del Espíritu o con el Espíritu, pueda entender todas sus palabras. Porque recuerde que la Biblia se ha de discernir espiritualmente. Bien por aquellos que tienen doctorado, bien por aquellos que van al seminario o estudian esto y lo otro. Pero déjeme decirle que la Biblia no requiere explicación humana. La Biblia solamente hay que obedecer a lo que dice, porque la Biblia es la palabra de Dios escrita para usted y para mí. Y si usted no cree esto, apague la tele y no siga viendo este programa. No lo siga viendo. Pero la Biblia, como le digo, no es de interpretación privada. La Biblia tiene la interpretación a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es como usted como debe hacerlo con sus hijos. Usted manda a sus hijos a hacer tal o cual cosa. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas veces dicen explicación. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque yo te lo digo. Porque yo soy tu papá. ¿Cuántas veces no ha hecho eso usted? Yo lo he hecho muchas veces. Hay cosas que nosotros mandamos a hacer que no requieren explicación porque tienen que ser así. Dios es exactamente, cuando Dios le dice que debe hacer algo, hágalo sin esperar explicación humana. Qué raro sucedió esto, ¿no? Qué raro lo que pasó allí. Den la vuelta. Seguramente los que estaban mirando desde arriba de los muros se reían. Miren los hebreos ridículos. ¿Cómo van a ganar? No saben pelear. Mira lo que están haciendo, rodeándonos. Mira como tirito. Quizás qué cosa dirían. Aunque muy en el fondo yo creo que estaban asustados. Porque habían oído del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios de Israel. Y es el mismo Dios que tenemos nosotros. Dios le había dado la oportunidad a estos paganos para que dejaran de hacer todo ese tipo de inmundicia que tenían. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, muchos seguramente de los mismos se cansaron y se aburrieron de dar vuelta y esperar. Usted, mi estimado hermano y amigo, no se canse de esperar, porque Dios es paciente. Se toma su tiempo. Nosotros vivimos apresurados porque 80, 90 años tendremos lúcidos. Después ya seguramente vamos a estar rayando o peinando la muñeca, como dicen. Pero lúcidos seguramente hasta los 80, no sé, quiera Dios que más. Por eso queremos hacer las cosas rápidas. Pero no se olvide que un día para con el Señor es como 1000 años para el hombre. El Señor no tiene tiempo, es eterno. Nos olvidamos de la eternidad de Dios. Entonces, no se canse de dar vuelta. No se canse de esperar. Ore, clame y espere. El libro de Isaías 28, 16 dice:
Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Cree en Dios? Tenga calma, espere, no se apresure. Dios va a hacer, Dios no falla. El que creyere, no se apresure. Isaías 30:18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que en él confían. Muchos se burlan. ¿Dónde está el advenimiento del Señor? Desde que tengo uso de razón, desde que mi abuelo, ¿cierto? O mi bisabuelo me decía que el Señor venía. Tal vez esta noche. ¿Dónde está? Ignoran voluntariamente o por ignorancia de la Escritura que el Señor es paciente para con todo, porque no quiere que ninguno perezca. En esos 400 años que tardó el pueblo en llegar a tomar la tierra prometida, en esos 400 años, Dios le dio la oportunidad a todos esos paganos que se arrepintieran. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. En el verso 6:2, capítulo de Josué, es el texto original. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con varones de guerra. A todos los he entregado en tu mano. Josué confió en la palabra de Dios, y es lo que le repitió al pueblo, lo que Dios le había dicho. Y eso ya estaba hecho, porque estaba en el corazón de Dios. Y estaba hecho porque Josué lo había creído. ¿Cree que el Señor viene? Es una realidad, es un hecho. Estamos esperando el momento preciso. Lo que ignoró Israel en el tiempo de Jesucristo es un hecho, más de 300 profecías que Jesús venía. Dio la ciudad, dio cómo nacería todo. Hasta indica a estos magos o sabios del oriente que vendrían a adorar. Pero Israel voluntariamente o ignorantemente no quiso verlo a su rey. Yo creo que el Señor viene. Y debo estar preparado porque puede ser mañana, pasado mañana. Las cosas que están sucediendo no son por casualidad. Es Dios dando oportunidad al hombre que se arrepienta. Jericó había hecho cosas horribles. Se echaban varones con varones. Aún se ayuntaban, dice, con animales. ¿Qué es lo que están pidiendo hoy día? La inmoralidad en este mundo es tremenda. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ver matrimonios homosexuales degenerados? Discúlpeme, porque eso es lo que la Biblia dice. Ese tipo de matrimonio, echándose con animales y quieren legalizar. ¿Es Dios que está mal? No, este mundo está mal. Y están llenando la copa de la ira de Dios. Para que haga lo que hizo con Jericó, para que haga lo que hizo con Egipto y con tantos otros pueblos que fueron siendo destruidos en el camino. Recuerden, la semana pasada le hablé de Israel. Va a permanecer para siempre. Es el tesoro de Dios. ¿Cómo confió y dijo algo que todavía no estaba hecho? ¿De dónde consiguió estas palabras Josué? Del 6:2. Vuelvo a repetir. Josué capítulo 6, verso 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Habló Dios y confió. Dios está hablando todos los días a través de su palabra. ¿Estamos confiando? Confía en Jehová, que Él hará. Sus promesas no van a fallar. Fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
usted nunca va a tener fe, nunca va a aumentar su fe si no escucha a Dios. Fe es relación a lo que Dios dijo. Es una relación directa. Yo creo lo que digo, a lo que Jesús o Dios dijo. Te he entregado la ciudad. ¿Josué dudó? No. Josué creyó. Les da anuncio y le dice lo que tienen que hacer. Y entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada a todos los de la ciudad. Habían hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, algo que parecía absurdo para hombres de guerra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero así fue. La razón por que muchos no tienen fe, porque muchos no escuchan a Dios. Usted podrá decir, yo oro todas las noches, pero ¿cuándo escucha a Dios? ¿Sabe usted que la oración comienza en el cielo? La oración es cuando el Espíritu Santo encuentra un deseo en el Padre y lo pone en el corazón del creyente, y por medio de Jesucristo vuelve al cielo por los méritos hechos en la cruz del Calvario. Hágase tu voluntad. No es su voluntad. Aquellos decrépitos que declaran decreto, o hago esto o hago lo otro. Es enfermo mentalmente, ignorante completamente de la Escritura. Es la voluntad de Dios que viene a mi corazón y se hace tu voluntad. ¿Por qué no? ¿Cómo es el Padre Nuestro? Padre Nuestro, hágase mi voluntad o hágase tu voluntad. Es la voluntad de Dios en el cielo que baja a nuestro corazón y pone en nosotros ese deseo. Y ese deseo, a través de Cristo, todo lo que pidiera el Padre en el nombre de Jesús os será hecho. Siempre y cuando esté con la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas veces no tenemos respuesta a la oración? Porque no sabemos si lo que estamos pidiendo está en la voluntad de Dios. Porque son nuestros deseos. Pedimos más, más, más y más. Como la sanguijuela que nunca se cansa. Entonces tengamos cuidado, aprendamos. Para eso está la Biblia. Aprendamos a orar. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Y a través del Espíritu Santo llega a nosotros. Y de nosotros, ¿cierto? Viene el solicitarlo en el nombre de Cristo. Es todo cosa de fe. Es un trámite, así Dios lo enseñó. Así lo quiere. Oráis mal, dice la Biblia. No recibís porque no sabes pedir. No sabemos orar. Y no necesitamos ir a un seminario para esto. Es el Espíritu quien tiene que enseñarlo. Pero cuando escucha a Dios, la oración comienza en el cielo y termina en el cielo. Porque llega la voluntad de Dios a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Nosotros la pedimos en el nombre de Cristo, quien se entregó por nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres, y ésta vuelve al cielo y la respuesta vendrá en el momento que Dios lo estime conveniente. Por medio de Cristo vuelve al cielo. Hágase tu voluntad. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, 26? De igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades, que hemos de pedir como conviene, o no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué le estoy diciendo? La oración comienza en el cielo y termina en el cielo. 8:26, léalo en su casa. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades, necesidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No sabemos orar, por eso no recibimos. Me perdí. Nosotros vamos con muchas peticiones y deseos y decimos: escucha, Señor, que tu siervo habla. Escucha, Señor, que tu siervo habla. Te ordeno, te decreto, te digo esto y lo otro. Cuando deberíamos decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué es lo que hizo Josué cuando le apareció el ángel? Habla, Señor, tu siervo escucha. Y se postró a tierra y adoró. No sabemos nada, hermano. Hablo cada día más con la gente y religiosos, y eso es lo peor de todo, y no saben ni entienden. Por eso, hermano, es necesario que escudriñen la Escritura. Josué escuchó la voluntad de Dios, pudo animar al pueblo. Hebreos capítulo 13, 5 al 6. Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es fe. Eso es fe, hermanos. Tener confianza en lo que Dios dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Por eso pedimos muchas veces mal. Confiado que el Señor es nuestro ayudador. No debemos tener temor a lo que pueda hacer el hombre. Jericó era una ciudad amurallada, la más grande en aquel entonces, impenetrable, ¿cierto? Y ellos confían: ¿quién va a poder derribar los muros? ¿Quién aquí? ¿Quién allá? Bueno. Juan 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Estemos limpios, preparados para pedir al Señor. Josué se postró, adoró a Dios. Si usted cree que obedece, todo esto es posible. Usted debe creer y obedecer, entonces todo es posible. Dios va a derribar los muros que están en este momento en su vida. Yo no sé cuáles. Enfermedades, aflicciones, temor, no sé. El libro de Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. En el corazón se cree para justicia. En el 6:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. El pueblo gritó con confianza, sabiendo que Dios iba a dar la entrada a aquel lugar y a derribar esa ciudad. Dios sigue trabajando hoy día. Dios sigue botando muros. El problema es que nosotros no creemos. Dios está derribando todos los muros. Confíe, espere en el Señor. Génesis capítulo 15, verso 16 dice: Dios es paciente, espera, en la cual hay generación, volvió a la tierra. Dios es paciente, esperó que la generación volviera a la tierra. Se lo voy a leer en Génesis capítulo 15. (15, 16). Mire lo que dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En ese momento que se escribe en el Génesis, aún le dice esperen. Y tuvieron que esperar 400 años. Porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta colmar la copa. Pero ahí con Josué ya estaban colmados ya. Porque la inmundicia del amorreo y del pagano es tremenda. ¿Cómo estará Dios hoy día enojado con este mundo? ¿Cómo estará?
La inmundicia de todo el mundo, hermano, está colmando, está rebasando la copa. Dios y el planeta está listo. El planeta está listo para recibir a Dios nuevamente. Dios es paciente, dice el libro de Levítico. Es necesario tener fe y esperar. Enseñe a sus hijos a tener fe, sea usted un hombre de fe. No una fe dominguera o una fe solamente de iglesia o en el templo. Pronto va a sonar la trompeta. Pronto se van a escuchar los gritos. Pronto la copa de pecado estará rebosando. Los que conocen a Cristo serán victoriosos y salvos. Y los que no conocen a Cristo irán a la condenación, muerte eterna. Ese es el Evangelio. Ustedes, los pastores, predican para asustar. No quiero asustarle. Quiero motivarlo y llevarlo a encontrar esta salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso es lo que Dios quiere. Que tome el único camino que es Cristo. Jesús es el camino. Él es la verdad. No dice uno de los caminos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo hemos escuchado cientos de veces en todas las iglesias. Se lee esta porción de la Escritura, pero nadie lo cree. Porque nos enseña con el Espíritu. Y yo hoy día le estoy diciendo, esa es la verdad. A Jericó se le dio tiempo de arrepentimiento y de dejar pasar a Israel, pero no lo hizo. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que han creído en Cristo. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es la verdad. Arrepiéntase de no creer en Cristo. Pida perdón por todos los pecados que usted ha cometido. Yo ya pedí por los míos. Y tengo entrada al cielo no por ser mejor que usted. Es porque Cristo pagó por mis pecados y yo creo que Él derribó ese muro que me impedía entrar a la ciudad celestial que es el cielo. Y ese muro era el pecado que Satanás había puesto delante de mí y de todos los creyentes. Derribe esos muros. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios les bendiga. Muchas gracias.